Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la capacitación relacionadas al tema de tuberculosis y en esta oportunidad nuevamente el doctor Henry Hernández Caballero, responsable de la Unidad Técnica de la Dirección Prevención y Control de Tuberculosis. Vamos a hablar acerca del tema del tratamiento y monitoreo de las personas con tuberculosis sensible. Para esto vamos a desarrollar dentro del contenido el tratamiento relacionado al esquema para TB sensible, los factores de riesgo para TB resistente, monitoreo del tratamiento de TB sensible, reacciones adversas a medicamentos antituberculosis de primera línea. Como sabemos, vamos a dar conceptos generales relacionados al tema de tuberculosis sensible y acá podemos observar el esquema para tuberculosis sensible. La tuberculosis sensible es aquella la cual nuestro tratamiento o los medicamentos que tenemos van a poder atacar la enfermedad. Es decir, la tuberculosis y la micobacteria puede ser eliminada por cualquiera de los medicamentos que tenemos actualmente. Tenemos un esquema base que está constituido por los medicamentos de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Como podemos observar, tenemos el tratamiento en dos fases, dura en su totalidad 6 meses, los 2 primeros meses la primera fase y la segunda fase dura 4 meses. El tratamiento actualmente que brindamos en el país en la segunda fase se constituye de manera a través de 3 veces por semana, mientras que en todos los demás esquemas, como vamos a observar, en su primera fase el tratamiento viene siendo diario. Solo para esquematizar, de acuerdo a lo que vemos, en las siglas que cada uno de los medicamentos tiene, los números que están delante de las siglas indican los meses que durará el tratamiento con esos fármacos, mientras que el subíndice indica el número de veces por semana que recibirá el fármaco. En caso de que no estuviera el número, se considera que el esquema debe ser diario. La administración de los esquemas de tratamiento es responsabilidad del personal de salud y se entregan de manera diaria de lunes a sábado, incluidos feriados. Las dosis de los medicamentos los podemos observar en la tabla. Igualmente se va a presentar dentro de la norma técnica que si desean a profundidad pueden revisar, pero acá se muestra aquellos medicamentos para la tuberculosis como parte del esquema de tratamiento de primera línea para personas de 15 años a más, en los cuales, como bien observamos, la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol son parte del esquema de tratamiento y que se constituyen en las primeras fases para sus dosis por kilogramo de peso y las dosis máxima diaria que se pueden dar en el caso de la isoniazida, que llega a 300, la rifampicina 600, la piracinamida 2000 y el etambutol a 1600, y la dosis por kilogramo de peso con sus rangos para cada uno de ellos. Y en la segunda fase tenemos la entrega de isoniazida y rifampicina, ambos en dosis de 10 miligramos por kilo y una dosis máxima de la isoniazida de 900 y en el caso de la rifampicina como máximo 600. Importante que estos medicamentos los pacientes los puedan recibir de manera adecuada para poder, uno, cumplir con la eficacia del tratamiento y por otro lado siempre observar si existiera alguna sintomatología o signología en el paciente mientras está recibiendo la medicación. Acá, para conocimiento y muestra de manera figurativa, se observan cada uno de los medicamentos. En el caso de la isoniazida, que vienen en la presentación de tabletas de 100 miligramos y que su administración es oral, la rifampicina en cápsulas de 300 miligramos y como medicamento también para uso pediátrico hay una presentación en jarabe de 100 miligramos por 5 mililitros con la administración oral, y la conservación en su presentación una vez abierto el jarabe debe utilizarse durante los 7 días siguientes en refrigeración. En el caso de la piracinamida, la tableta es de 500 miligramos, la administración oral
igual la conservación en su blister, y el etambutol en tabletas de 400 miligramos de manera oral, igualmente conservarlo en el blister. Nosotros en la actualidad tenemos dos formas de presentación. Una de ellas es la que acabamos de ver, que es las dosis individuales en cada uno de los medicamentos, pero también actualmente contamos en el país con la disponibilidad de medicamentos en otra presentación, a la cual la conocemos como las dosis fijas combinadas. Las dosis fijas combinadas se constituyen en aquellos medicamentos que contienen cada tableta los 4 componentes que damos en la primera fase o 2 componentes que damos en la segunda fase. Tiene también una forma de presentación y concentración. En el caso de las dosis fijas combinadas que incluyen los 4 medicamentos, tenemos las tabletas que contienen rifampicina en 150 miligramos, la isoniazida en 75, la piracinamida en 400 y el etambutol en 275 miligramos. Como ustedes observarán en el cuadro número 1 del número de tabletas por dosis fijas combinadas según peso, este es para los pacientes que no tienen VIH, y en el cual se dan los rangos de peso y el número de tabletas por dosis fijas combinadas para cada uno de los pacientes, tanto en la primera fase, que dura sus 2 meses y la entrega es diaria, como en la segunda fase, en la cual tenemos la presentación y concentración de rifampicina en 150 miligramos y isoniazida en 150 miligramos. Igual la duración para este caso es de 4 meses, y en la segunda fase damos 3 veces por semana. Como ejemplo, también hemos puesto acá el cuadro número 2, en el cual damos las dosis fijas combinadas a aquellos pacientes que sí tienen VIH, y en la cual también hay una presentación. En el caso de la variación en relación a la anterior, es en la presentación de la segunda fase, en la cual la rifampicina viene en una concentración de 150 miligramos y la isoniazida en 75 miligramos. Y como sabemos, en el caso de VIH, el tratamiento en la segunda fase ya no es de 4 meses, sino corresponde a un tratamiento un poco más amplio, a 7 meses, ¿no? Y la forma en la cual se entregan los medicamentos igualmente, como en aquellos pacientes sin VIH, de acuerdo al kilo de peso, se entrega el número de tabletas en dosis fijas combinadas. Esto permite que el paciente pueda tener menos tabletas que consumir. Asimismo, contribuyen las dosis fijas combinadas a mejorar la satisfacción y la aceptabilidad del paciente en la toma de los medicamentos, ya que por un lado va a tomar menos tabletas en cantidad, pero también va a tener menos tiempo que pasar en el establecimiento de salud a fin de poder recibir estas tabletas. El personal del establecimiento, por lo tanto, también va a disminuir su tiempo en la supervisión del DOTS, porque al recibir menos tabletas, menos tiempo para poder observarlo, pero sin embargo puede hacer más óptimo el uso de ese tiempo para poder dedicarlo a la persona, en este caso al paciente. Importante rescatar los factores de riesgo para TB resistente a medicamentos, ¿sí? Y en qué condiciones y en qué casos se pueden dar esta resistencia a medicamentos. Hemos hablado de la tuberculosis sensible y cómo el esquema de tratamiento que actualmente el país tiene y ofrece para todos nuestros afectados con tuberculosis. Idealmente sabemos que lo mejor es que nadie enfermara de tuberculosis, y esa es una condición ideal. Sin embargo, por la transmisión activa en comunidad, muchas de las personas pueden contagiarse, infectarse inicialmente y posteriormente desarrollar la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, pero inicialmente muchos debutan con una tuberculosis sensible. Sin embargo, existen condiciones en las cuales, por un lado, los pacientes que recibieron tratamiento para tuberculosis sensible, si vuelven a enfermar, pueden adquirir una tuberculosis resistente.
o algunos que nunca se enfermaron de tuberculosis sensible directamente pueden contagiarse de una tuberculosis resistente a medicamentos. Pero es necesario conocer cuáles son esos factores de riesgo y entre ellos los que mencionamos: fracaso a esquema con medicamentos de primera línea. Es decir, los pacientes llevan el tratamiento como tuberculosis sensible, pero sin embargo, pasado los 2 meses, persiste la positividad en sus exámenes de laboratorio, de BK o cultivo, y eso contribuye a que una vez cumplido la condición de fracaso, el paciente vemos que lamentablemente el esquema de tratamiento no es el más adecuado. De acuerdo a las pruebas de sensibilidad, podemos saber si es o no es resistente, pero el hecho que una persona en tratamiento de TB sensible fracase al tratamiento es un indicativo de riesgo de tener una tuberculosis resistente, y por lo tanto las pruebas de sensibilidad es importante para este tema. Otro es el contacto de caso confirmado de TB resistente. Aquellos contactos que son de los casos índices de los pacientes con tuberculosis y que ya han sido diagnosticados este caso índice como TB resistente, existe una alta sospecha que el entorno, quienes conforman los contactos, puedan tener esta tuberculosis resistente. Por eso es importante el monitoreo y el seguimiento a los contactos en las evaluaciones periódicas que corresponden, pero para poder saber si tienen o no tuberculosis. Pero si son contactos de alguien que ha tenido tuberculosis resistente o que viene teniendo tuberculosis resistente, definitivamente que este es un factor de riesgo alto de sospecha que también pueda tener esta tuberculosis resistente. Otra situación es la recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dado de alta de un esquema con medicamentos de primera línea. Una vez que termina su tratamiento pasado los 6 meses, si dentro de los siguientes 6 meses al término de este tratamiento el paciente vuelve a enfermar, hay una alta sospecha que también pueda tener una tuberculosis resistente. La recaída luego de haber sido dado de alta con medicamentos de segunda línea, definitivamente es un alto porcentaje de que estos pacientes también tengan una tuberculosis resistente, ya que han recibido tratamiento con medicamentos de segunda línea. Y en quinto lugar, las personas privadas de su libertad, los residentes de albergues, comunidades terapéuticas, entre otros. Sabemos que estos espacios se constituyen en alto riesgo por uno, el hacinamiento que existe, y por otro, porque muchas veces existe poco control, en este caso control sanitario dentro de lo que corresponde a las personas privadas de la libertad, que se está tratando de ir fortaleciendo para una detección oportuna a nivel de los penales. Pero también existen otros espacios, los albergues, aquellas comunidades terapéuticas, muchas de ellas muchas veces no reconocidas adecuadamente, y que también pueden contribuir a que haya una transmisión activa de la enfermedad, y no necesariamente de la tuberculosis sensible, sino que también de la tuberculosis resistente, ya que muchos de nuestros pacientes con tuberculosis sensible que han tenido problemas de drogadicción o alcoholismo muchas veces recaen o fracasan, y por lo tanto esto contribuye a la presencia de una TB resistente. En sexto lugar, los antecedentes de tratamientos múltiples, aquellos que hayan tenido más de 1 o 2 episodios de tuberculosis también tienen un alto riesgo de tener una TB resistente a los medicamentos, ¿no? El hecho de que hayan tenido contacto implica de que ya usaron el medicamento, y muchas veces pueden aparecer algunas de estas cepas mutantes que son resistentes a los medicamentos y comienzan a proliferar en la medida que los pacientes también, en las condiciones en las que viven o aquellos otros factores que puedan contribuir desde un punto de vista individual o comunitario para que puedan generar una TB resistente. Séptimo, los antecedentes de irregularidad al tratamiento, abandono o la terapia no supervisada. Esto es un problema que tenemos actualmente. Nuestros pacientes, muchos de ellos tienen problemas con la irregularidad, es decir, no están tomando su tratamiento de manera continua.
¿no? El tratamiento no lo siguen de la manera adecuada, algunos de ellos llegan a abandonar, cumpliendo la condición de abandono, y si sucede eso o la terapia no es supervisada, en algunos casos pueden estar dejando de tomar algunos medicamentos y por lo tanto pueden hacer tratamientos incompletos, y esto contribuye a que cada vez se pierda la eficacia de estos medicamentos de primera línea y que finalmente nuevamente contribuyan a que aparezcan cepas resistentes y estas cepas mutantes que comiencen a reproducirse y aparezcan en mayor cantidad, generando una tuberculosis resistente. 8. Los contactos con personas que fallecieron por tuberculosis. Las personas que fallecieron con tuberculosis y que no fueron diagnosticadas inicialmente o que no recibieron tratamiento también tienen un alto riesgo de haber tenido una tuberculosis resistente, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque generalmente en el caso de la tuberculosis, si es detectada oportunamente, si es tratada de manera adecuada, inclusive a pesar de ello, en algunos casos el paciente, teniendo un diagnóstico tardío, no llegan a matar a la persona, sino que tiene que ser o una cepa muy agresiva o una condición de que esta cepa sea tan letal que para estos casos puede ser una micobacteria resistente que contribuya a que el paciente rápidamente pueda llevarlo a la muerte. Entonces, toda persona que falleció con TB y sus contactos son o tienen el riesgo potencial de poder tener una tuberculosis resistente, y en ellos hay que descartarlo. La otra condición son las comorbilidades, en aquellos casos que pueden haber VIH, diabetes, insuficiencia renal crónica o tratamientos con inmunosupresores u otros como una coinfección igualmente de TB-VIH, que también contribuyen por una disminución en sus defensas y que por lo tanto pueden ser afectos como factor de riesgo tener una tuberculosis resistente. Y finalmente los trabajadores y estudiantes de la salud. Es otro grupo importante. Todos los trabajadores estamos en contacto directo con los pacientes, o no necesariamente solo con los pacientes, sino en contacto con toda la población que acude a los establecimientos de salud. Hay un alto porcentaje de riesgo que puedan adquirir directamente, más allá de una tuberculosis sensible, una tuberculosis resistente, ¿no? Entonces es importante ahí el uso de las mascarillas, el uso de un buen control de infecciones y el manejo adecuado de muestras, del control de infecciones dentro del ambiente, dentro de los consultorios, los espacios en los que se desempeña el personal de salud, para que tome todas las medidas que correspondan a fin de evitar poder infectarse o desarrollar la enfermedad, que en este caso puede ser una tuberculosis resistente. Respecto al monitoreo de la TB sensible, es otro aspecto importantísimo a poder considerar. El monitoreo al tratamiento es una parte, una pieza fundamental dentro del éxito del tratamiento que buscamos. Incluye las evaluaciones clínicas y exámenes auxiliares, como por ejemplo podemos mencionar dentro de ellos el hemograma completo, el examen de bioquímica, el perfil hepático, la prueba de ELISA que le hacemos al paciente al inicio para VIH o una prueba rápida dependiendo la disponibilidad, el test de embarazo, la radiografía de tórax que la hacemos de manera periódica al inicio, en el cambio de fase y al final para ver la evolución de nuestro paciente, en la prueba de sensibilidad rápida que les tenemos que hacer a todos nuestros pacientes, la vaciloscopía para el tema de control, el cultivo igualmente al inicio, al final, considerando para poder saber cómo terminó nuestro paciente de la mejor forma, la evaluación por enfermería, que es también importantísimo y que se hace de manera periódica y constante. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor contacto con el paciente y puede recoger mucha información valiosa para la toma de decisión, considerando la sintomatología, considerando alguna sospecha de reacción adversa a los medicamentos que viene tomando nuestro paciente. La evaluación médica igualmente del médico tratante, en la cual hace la entrevista respectiva, y la evaluación clínica de acuerdo a la evolución periódica que va teniendo el paciente.
Hay otras evaluaciones dentro del marco de la atención integral, que son el servicio social, para ver la condición socioeconómica y cómo está llevando nuestro paciente su tratamiento en su domicilio, las medidas higiénico-dietéticas, su estado de salud mental vista por psicología, nutrición, la alimentación que brindamos, parte del apoyo con la complementariedad que se da con, en este caso, el PAN-TBC, que también reciben nuestros pacientes y que forma parte de un coadyuvante que ayuda para que este tratamiento pueda ser exitoso. El control de la planificación familiar y el control de peso, que es un indicador importante también de ver si nuestro paciente va mejorando o no. En sí, en resumen, el monitoreo es importantísimo. Es nuestro marcador que nos indica si nuestro paciente está yendo bien o no, de manera adecuada, y si está recibiendo el tratamiento y los resultados que este tratamiento vienen conllevando, y cualquier otro efecto que el consumo del medicamento pueda generar en el paciente. Finalmente, vamos a ver que existen reacciones adversas a medicamentos a tuberculosis en el caso de la primera línea, y también vamos a ver que también hay para el caso de la segunda línea. Sin embargo, en general, los principales, considerando que estamos en estos conocimientos básicos relacionados al tema, podemos mencionar aquellos que forman parte de nuestro esquema primario, que corresponde a la tuberculosis sensible. Como ustedes van a ver, dentro de las acciones adversas, en su mayoría, la mayoría son problemas a nivel gastrointestinal dentro de todo el aparato digestivo. Incluyen, en el caso de la isoniazida, por ejemplo, el incremento de las transaminasas, la hepatitis, la neuropatía periférica, reacciones cutáneas. Es importante la evaluación médica que se hace y la entrevista de enfermería, justamente para poder detectar esta sintomatología y algunos signos en los cambios en los exámenes de laboratorio. Son importantes poder hacer la notificación dentro de la ficha de notificación de reacciones adversas a medicamentos. ¿Y esto para qué? Para poder generar alertas y retroalimentar a todos los equipos de los establecimientos de salud en caso hubiera un incremento en las reacciones adversas a determinado medicamento. Ejemplo también, la rifampicina, incremento de transaminasas, elevación transitoria de las bilirrubinas, hepatitis colestásica, anorexia, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, reacciones cutáneas, la piracinamida igual, la hepatitis y sintomatología gastrointestinal, algunas artralgias, mialgias, hiperuricemia, reacciones cutáneas que también son comunes en todos los medicamentos que vamos observando. El etambutol, la neuritis retrovulvar, la neuritis periférica, reacciones cutáneas, y en el caso ya poco usado, pero la estreptomicina, como cualquiera de los demás aminoglucósidos que afectan y generan toxicidad a nivel vestibular, coclear y renal, dependiendo de la dosis en que podemos dar. En resumen, podemos decir que así como el tratamiento contribuye a la mejora y a la cura de nuestro paciente frente a esta enfermedad, es importante contemplar todos los aspectos que se relacionan al tratamiento: una adecuada supervisión, un adecuado control médico, evaluación periódica, exámenes de laboratorio que correspondan, y finalmente observar si hay o no hay reacciones adversas a estos medicamentos para poder tomar las acciones pertinentes. En este caso, suspensión del tratamiento o iniciar lo que le denominamos el reto, es decir, la incorporación de los medicamentos uno a uno en dosis mínimas crecientes, para que podamos ver a cuál de los medicamentos puede estar haciendo reacción nuestro paciente, con sospecha de alguno de ellos, dependiendo de la frecuencia de las reacciones que se puedan presentar, pero para que él no deje de recibir su tratamiento, él o ella no dejen de recibir su tratamiento de manera adecuada, pero que también al final se concluya con un tratamiento exitoso. Algunas lecturas obligatorias, como parte de ello la norma técnica y algunas lecturas complementarias existentes dentro de la bibliografía nacional e internacional, igualmente para satisfacción y para profundizar en conocimiento relacionado al tema de tratamiento de tuberculosis sensible. Muchísimas gracias.